te tira magia y encima te aparece de 9 Pescador el Diablito. La gente de River debe estar chocha como toda Argentina, ¿no? De saber que hay un crack así, pero sin embargo la alegría no duró mucho. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Y como ustedes ya lo saben, cerrando el hexagonal final del Sudamericano Sub-17 y estos dos partidos en simultáneo. Raro que Brasil no defina en el mismo horario que Ecuador, pero bueno, en fin, aquí estamos para poder analizar, resumir, reaccionar en primera instancia lo que fue Paraguay-Chile y después el clásico. En la última fecha entre Brasil y Argentina, Argentina y Brasil, todo lo que tenemos para aportar de estos dos encuentros, cómo han finalizado y cómo queda de cara a esto Ecuador frente a Venezuela en breves minutos nada más para poder saber si es campeón o si la verde amarela ya festeja en el hotel o ya hasta incluso yéndose de Ecuador. Veremos qué pasa y obviamente tendrá que ir a la premiación final al partido de Ecuador. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir al canal, podemos seguir adelante sumándose acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver Paraguay-Chile y Argentina-Brasil. Bien, en primera instancia vemos lo que ha pasado, las pocas imágenes que hay dando vueltas de Paraguay y de Chile y el gol de Miño para Paraguay y para el triunfo frente a Chile. Se había quedado con uno menos, sí, la roja, la selección chilena estaba con un jugador menos, estaba con 10 en el partido y Miño, sí, uno de los jugadores más determinantes, uno de los mejores jugadores de la selección paraguaya en este Sudamericano Sub-17, ahí al lado, pegadita de un palo, ponía un lindo gol para Paraguay y para terminar quinto en la tabla de posiciones, dejándolo con la peor de las performances a la roja, que no ha podido en ningún partido, ha sido derrotado en todos y que claramente tendrá mucho para seguir trabajando. Y Paraguay, que dejó ahí todo en alza, que lo dejó quinto, por lo menos no clasificado al Mundial, pero bueno, dentro de lo que se pudo y dentro de lo que se dio, realmente cierra de alguna manera festejando, ¿no? Este sudamericano, que bueno, se hace lo que se puede, se compite, y en este caso Miño dejaba el 1-0 para Paraguay, el triunfo de la albirroja en este último partido frente a Chile. Sí, ganó Paraguay, muy lindo gol de Miño, y que obviamente lo dejó en la quinta posición, finalizando con Chile en la última, en la sexta. Y por otro lado, el clásico, sí, en este encuentro Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, la última fecha. A uno le hubiese gustado que Argentina también llegara con posibilidades para poder cerrar, la verdad, con un picante cruce, pero bueno, Argentina no ha podido ser. Kendry le ha acabado cualquier tipo de sueños en la fecha anterior, y la selección de Placente, que sin embargo es un gran sudamericano, una gran eliminatoria al Mundial, se ha conseguido clasificar, pero bueno, ha dejado algún que otro ruido. Quizás obviamente se pudo haber relajado la selección en cuanto a conseguir el objetivo quizás mayor, pero bueno, con Brasil nunca se puede jugar a menos, y sin embargo arrancaba con el gol de Riquelme Marinho, el 1-0 de Brasil. La verde amarela ya ganaba ahí, nada, 10 minutos iban, el arquero respondía bien, pero bueno, ya el segundo rebote volvía a ser de Riquelme, y sí, no es Riquelme el argentino, Riquelme para Brasil, ponía las cosas 1-0 y la verde amarela sí, se imponía. Y manejaba los hilos del partido, ¿no? Frente a una Argentina quizás un poco desconcertada, sobre todo después del primer gol, pero un muy agradable partido, para el ojo neutral, para quien sea. Se ponía 2-0 Brasil 10 minutos más tarde, mejor dicho 20 minutos más tarde. Aquí en este caso casi a los 30, 29 minutos iban con Kogitsky, sí, con Eduardo Kogitsky, y ponía las cosas 2-0 para Brasil. Era difícil panorama para Argentina, que perdía 2-0, o sea, Brasil decididísimo a querer quedarse con el sudamericano. Argentina no le encontraba la vuelta y Brasil lo iba aplastando de a poquito, aunque había alguna especie de señal de vida había, en este caso con Jiménez, que descontaba 2-1, descontaba para Argentina en una jugada media rara, ¿no? Del centro del Diablito, pero bueno, que termina picando, que se termina encontrando el rebote en Roberto, que para Jiménez y para Roberto, bueno, en fin. Algunos se lo dan a Jiménez, otros a Roberto, en fin.
2-1 para Argentina, abajo, primer tiempo, clave no irse 2-0. Hubiese sido lindo irse 2-2, ¿no? Ya volviendo a recuperar lo que había perdido Argentina en el primer tiempo, pero no pudo ser. Encontró la diferencia Brasil, se ponía en ventaja 2-1, el 2-0 le fue clave para estar más tranquilo y hasta incluso seguir buscando espacios libres. Argentina un poquito más lanzada en ataque, como lo ha hecho siempre que ha estado por ahí abajo en el marcador, como lo ha hecho también como Paraguay, con asociaciones interesantes, buenos jugadores de la selección argentina, un buen modo, o mejor dicho, una buena dinámica de juego el equipo de Placente, pero Brasil es fuerte también abajo, el arquero es muy bueno, incluso así, más allá del arquero, más allá de la defensa, empataba la selección argentina con el Diablito Echeverri, uno de los mejores jugadores de la selección argentina. El Diablito ponía el 2-2, la encontraba así de 9 pescador, o sea, era lo único que le faltaba. Te defiende, te mete huevo, te gambetea, te tira magia y encima te aparece de 9 pescador el Diablito. La gente de River debe estar chocha como toda Argentina, ¿no? De saber que hay un crack así, pero sin embargo, la alegría no duró mucho. La alegría no duró nada. 5 minutos después aparecía Joao Pedro do Nascimento y ponía las cosas 3-2. Sí, de cabeza, pelota parada, dura situación para la Argentina, que estaba ahí 2-2 y que quería acomodarse para ir por la victoria y darle una mano a Ecuador también, ¿no? En este caso, más allá de no poder llevarse el título, más allá de alguna que otra magia del Diablito y de alguna que otra situación que ha tenido Argentina, que lo ha buscado, que podría haber encontrado tranquilamente el 3-3, como también podría haber encontrado el 4-2 en contra. No podía colaborar y no podía llegar a la igualdad, al 3-3 frente a la selección de Brasil, que se defendía, que ya encontraba la diferencia, que se siente cómodo en ese espacio, ¿no? Tratando de buscar la contra para poder liquidar el partido, pero no fue así. Final del encuentro, terminó ganando Brasil 3-2, nos terminó ganando a nosotros los argentinos. Pedimos disculpas a Ecuador, nos hubiese encantado empatar o ganar el partido frente a Brasil. Perdemos un clásico que siempre es duro. Y bueno, aquí en el Sub-17 se ha dado así. Nada para reprocharle igual a la selección argentina, ha hecho todo lo que se ha podido, incluso ha clasificado el Mundial. Pero bueno, estas últimas 2 fechas donde realmente se cruzó con los equipos con los cuales iba a pelear este sudamericano y que son de los más parejitos justamente en estas competencias, no ha podido, ha caído derrotado las 2 veces, 1-0 frente a Ecuador, 3-2 frente a Brasil. No pudimos darle una mano a la Tri para poder estar más cómoda a la hora de jugar frente a Venezuela. Y bueno, lamentablemente tendrá que ir a ganar por lo menos por un gol. Ya con eso le va a alcanzar porque Brasil no le ha sacado diferencia de gol a la selección argentina. Pero bueno, no hemos podido darle esa satisfacción de ir un poquito más accesibles al resultado y al partido frente a Venezuela. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, el anteúltimo video del Sudamericano y del hexagonal final. Han quedado así en esa situación estos 2 partidos. Ganó la verde amarela, esperando a ver si es campeón o no, de acuerdo al partido que tenga Ecuador con Venezuela. Y que bueno, Paraguay le ha ganado a Chile para poder terminar quinto y dejarlo en la última posición, con todas las derrotas que se pueden tener este hexagonal final. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, se pueden suscribir aquí abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que nos dejen ese enorme like si les gustó el video. Si quieren más, obviamente, dedito para arriba. Comenten qué les pareció, cómo vieron a Argentina, cómo vieron a Brasil, qué les pareció también el partido de Paraguay y Chile. ¿Cómo creen que va a finalizar este hexagonal final con el partido que viene entre Ecuador y Venezuela? Absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.